Los 10 escapes de prisión más increíbles de la historia. Una vez que estamos dentro de una cárcel, es casi imposible escapar. Miles han sido los intentos, contados con los dedos de la mano los exitosos. Continuando con el tema de las cárceles, el día de hoy vamos a conocer los 10 escapes más increíbles de la historia. La compleja planeación y preparación de algunos de estos planes son definitivamente una distracción del mundo penitenciario que les rodea. El deseo y el sueño de escapar, de volver a ser libres, es motivación suficiente para idear los más increíbles escapes de prisión. Si quieren ver el top de las 10 cárceles más famosas del mundo, déjenme un like y con gusto lo prepararé para todos ustedes. Ahora, a lo que vinimos. Número 10. La fuga de Casanova en 1755. El escritor y aventurero veneciano Giacomo Casanova es más recordado por ser un mujeriego, pero también es el responsable de uno de los escapes más famosos de una prisión de todos los tiempos. En 1753, después de ganar una reputación de libertinaje y adulterio, Casanova fue arrestado y confinado a la prisión de los Plomos en Venecia, llamada así porque fue equipada con un techo de plomo que fue diseñado para fomentar el calor sofocante y hacer imposible el escape. Después de introducir un pico de metal en su celda, Casanova y un sacerdote renegado, confinados cerca uno del otro, lograron hacer un túnel a través del techo de sus celdas. Una vez pasadas, abrieron las placas de plomo en el techo y llegaron a otra habitación a través de una buhardilla. Usando una combinación de escaleras y cuerdas, el dúo logró llegar a la planta baja y después de romper un candado y furtivamente escabullirse a través de los pasillos de la cárcel, se escaparon en góndola a la ciudad a través de la red de ríos. Casanova más tarde escribió la fuga en una memoria popular, y aunque algunos han especulado que la historia pudo haber sido embellecida, evidencias de la escena de la fuga de la cárcel parecen acreditar su historia. Número 9. La fuga de John Gerard en la Torre de Londres. John Gerard era un sacerdote jesuita del siglo XVI que se recuerda como la única persona en escapar de la famosa Torre de Londres. Gerard estaba en la torre para llevar a cabo sus misiones religiosas en una época en que la Iglesia Católica se encontraba bajo la persecución en Inglaterra isabelina. Tuvo que soportar frecuentes interrogatorios y ni siquiera bajo tortura reveló ninguna información. Fue sentenciado a muerte. Gerard de inmediato comenzó a planear una fuga y fue capaz de comunicarse con aliados en el exterior a través de notas de contrabando escritas en una tinta invisible hecha con jugo de naranja. Después de un intento fallido, Gerard pudo escaparse cuando algunos cómplices dejaron un bote en el foso de la torre y consiguieron hacerle llegar una cuerda. El clérigo se abrió paso a través de las piedras alrededor de la puerta de su celda, se escabulló sorteando a los guardias del corredor y alcanzó un alto muro que daba al foso de la torre. Gerard casi cayó a su muerte porque sus manos estaban heridas por las torturas, pero se las arregló para subir al bote y fue sacado de contrabando de Inglaterra para vivir el resto de su vida en Roma. Número 8. La fuga de la prisión de Libby. En 1864, en Richmond, Virginia, la prisión de Libby era una de las cárceles más infames de la Guerra Civil estadounidense, pero es también el sitio de uno de los escapes más audaces del conflicto. En 1864, un grupo de 15 soldados de la Unión, bajo la dirección del coronel Thomas E. Rose y el mayor A. G. Hamilton, lograron cavar un túnel a través del sótano de la prisión a un terreno baldío cercano. Esta no fue una tarea fácil, ya que el sótano de Libby era un sótano oscuro, infestado de parásitos, conocido por los hombres como el infierno de ratas. Pero después de 17 días de excavación, llegaron a un cobertizo de tabaco cercano. A partir de ahí, 109 soldados lograron escapar de la ciudad de Richmond y hacer una carrera por las cercanas líneas de la Unión. 48 de los hombres fueron capturados y 2 se ahogaron en un río cercano, pero 59 lograron llegar a la seguridad del ejército federal. Número 7. La fuga de John Dillinger. El legendario bandido que estuvo 30 años fuera de la ley, John Dillinger, estuvo involucrado en una serie de violentos escapes de la cárcel.
En 1933, él y su banda diseñaron una audaz fuga de una prisión en Lima, Ohio, después de que utilizaron rifles de contrabando y dispararon a 2 guardas. Pero el escape más famoso de todos fue en 1934. Después de ser arrestado por una serie de atracos a bancos famosos, Dillinger fue puesto en la a prueba de escape Lake County Jail, una prisión que estaba custodiada por un ejército de policías y tropas de la Guardia Nacional. En lo que se ha convertido una leyenda, Dillinger se dice que había formado una pistola falsa de una pastilla de jabón y la utilizó para forzar su salida de la cárcel. En su estilo impetuoso típico, se robó el carro del sheriff, un Ford nuevo, y se escapó a Illinois. Irónicamente, fue este movimiento, la conducción de un vehículo robado a través de las fronteras estatales, lo que puso al FBI en su camino, lo que finalmente llevó a su muerte. Número 6. Las fugas de Pascal Payet. Muchas prisiones europeas tienen patios de ejercicio en sus techos, una característica que el francés Pascal Payet utilizó en varias ocasiones a su favor. Payet fue encarcelado inicialmente por un asesinato que ocurrió durante un robo frustrado a una camioneta de seguridad y fue condenado a 30 años en la prisión de Luines, Francia. En el 2001, se las arregló para hacer una audaz fuga cuando un cómplice simplemente lo recogió del techo de la cárcel con un helicóptero secuestrado. Payet incluso volvió a la cárcel 2 años más tarde con otro helicóptero y procedió a ayudar a otros 3 prisioneros en su escape, pero los 4 hombres fueron capturados y a Payet se le dio otra condena de 7 años por su papel en la fuga. Sorprendentemente, en el 2007 Payet volvió a escapar en helicóptero, esta vez de la prisión de Gracie, en el sureste de Francia. Él fue alzado del techo por 4 cómplices encapuchados que habían secuestrado un helicóptero desde un aeropuerto cercano al amenazar con matar al piloto. Después de aterrizar cerca del mar Mediterráneo, el piloto fue puesto en libertad y Payet y sus cómplices han desaparecido desde entonces. Número 5. Dieter Dengler fue un piloto alemán-estadounidense de la Marina que logró escaparse de un famoso campo de prisioneros en la selva durante la Guerra de Vietnam. A principios de 1956, el avión de Dengler fue derribado por fuego antiaéreo en Laos y fue capturado y enviado a una prisión dirigida por el Pathet Lao, un grupo de simpatizantes de Vietnam del Norte. Dengler se había ganado una reputación por su asombrosa habilidad para escapar de las maquetas que representaban los campos de prisioneros durante su entrenamiento militar, y de inmediato contribuyó a un plan que los prisioneros tenían para escapar. El 29 de junio de 1966, él y otros 6 presos lograron soltarse de sus ataduras de manos y pies y obtuvieron acceso a una bodega de armas de la guardia. Después de matar a tiros a 3 guardias, Dengler escapó a la densa selva. Pasó 23 días soportando calor extremo, los insectos, sanguijuelas, parásitos y el hambre antes de ser rescatado por un helicóptero estadounidense. Solo uno de los otros prisioneros, un contratista tailandés, sobrevivió a la fuga. Los demás murieron o desaparecieron en la selva. Dengler pasaría a convertirse en un piloto de pruebas con éxito en sus últimos años, y hasta el día de hoy se le acredita como el único soldado estadounidense que pudo escapar con éxito de un campo de prisioneros durante la Guerra de Vietnam. Número 4. El escape de Alcatraz. En 1962, Frank Morris, Clarence y John Anglin pasaron meses haciendo una planificación meticulosa para hacer lo que se ha convertido en el prototipo de escape de una cárcel. El trío fue detenido en la infame prisión de la isla de Alcatraz en San Francisco, que estaba reservada para los criminales más endurecidos y considerada como una de las mayores prisiones a prueba de escape que se haya construido. Los hombres utilizaron una serie de herramientas como un taladro montado a partir del motor de una aspiradora para derrumbar el concreto envejecido en sus celdas y llegar a un conducto de ventilación cercano. A continuación, se abrieron paso por una chimenea a la playa, donde construyeron rápidamente una balsa y se escaparon hacia la bahía de San Francisco. Su escape no se descubrió hasta la mañana siguiente. Los hombres habían formado algunas cabezas de maniquí con jabón, cabello humano y papel higiénico para que se viera como si estuvieran dormidos en su cama. Nunca se supo más sobre estos hombres. La mayoría de la evidencia sugiere que se ahogaron en la bahía, pero nunca se encontraron sus cuerpos. Número 3. El escape de la prisión de Maze.
Uno de los escapes de prisiones más violentos de todos los tiempos, el escape de la prisión de Maze, tuvo lugar en 1983, cuando 35 prisioneros escaparon después de tomar el control de la prisión por la fuerza. Maze estaba reservada a los combatientes del ejército republicano irlandés, paramilitares y terroristas, y fue considerada como una de las prisiones más ineludibles de toda Europa. Pero después de varios meses de planificación, un grupo de presos miembros de la IRA, dirigido por Gary Kelly y Story Bobby, tomaron el control de un pabellón entero mediante el uso de armas de fuego que habían sido introducidas de contrabando en la cárcel. Después de herir a varios de los guardas y el robo de sus uniformes, los prisioneros se apoderaron del puesto de guarda cercano. Pero cuando no pudieron pasar de la puerta principal, los hombres saltaron de la valla y corrieron. En total 35 hombres escaparon de la cárcel, 16 de los cuales fueron recapturados poco después y 20 guardas resultarían heridos. Número 2. El escape de Billy Hayes de una prisión turca. Billy Hayes era un estudiante estadounidense que fue detenido en 1970 cuando trató de pasar de contrabando 2 kilos de hashish en un avión en Turquía. Después de ser capturado, fue condenado a 30 años en el duro sistema penitenciario turco. Hayes estuvo en la prisión de Sakmilikar, pero fue trasladado a una isla prisión en el mar de Marmara. Y fue aquí donde empezó a planificar en serio su fuga. La isla no tenía barcos, pero un cercano puerto frecuentemente se llenaba de pequeñas embarcaciones de pesca cada vez que había una fuerte tormenta. Hayes pasó días ocultos en un cuadrado de hormigón y cuando llegó el tiempo perfecto, nadó hasta el puerto y robó un bote pequeño. A partir de ahí, fue capaz de hacer su camino hasta Grecia y finalmente viajó medio mundo antes de llegar sano y salvo a los Estados Unidos. Hayes más tarde escribió un libro sobre su calvario llamado El Expreso de Medianoche, que fue adaptado a una película de ficción del mismo nombre. Número 1. El Gran Escape. Para la planificación absoluta, el riesgo y la escala, escapar de una cárcel no recibe mucho más complejidad que el escape de 1944 de 76 soldados aliados del Stalag Luft 3, una prisión alemana que operó durante la Segunda Guerra Mundial. La fuga fue la culminación de más de un año de trabajo por unos 600 prisioneros. Los prisioneros trabajaban con 3 túneles, Tom, Dick y Harry, simultáneamente. Después de que el primer túnel fue descubierto por un guardia, abandonan el segundo y se dedican exclusivamente al tercer túnel. Completan la última parte en la noche prevista, pero por un error de cálculo descubren que faltan 6 metros hasta los árboles que los cubrirían, distancia que tendrían que recorrer arriesgando sus vidas. 76 prisioneros consiguen escapar antes de que los guardas descubran el túnel. Esto requirió un proceso de construcción sofisticado que incluía el uso de bloques de madera de apoyo, una serie de lámparas e incluso una bomba para asegurar de que en la excavación los prisioneros tuvieran suficiente aire para respirar. Después de reunir una colección de ropas de civil y pasaportes, el 24 de marzo de 1944 los soldados comenzaron a hacer su escape. Los nazis tomaron un interés especial en los prisioneros escapados y todos, menos 3, fueron finalmente alcanzados. Sin embargo, gracias a la popularidad de la famosa película basada en ella, así como su magnitud y audacia, El Gran Escape sigue siendo uno de los escapes de una cárcel más conocidos de todos los tiempos. Si les gustó el video, ayúdame con un like, acompáñame en Facebook y Twitter para conocer con anterioridad los temas a tocar en mis videos. Solo busca la palabra Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.